Pocas cosas en la vida son más importantes que la imagen que viene a tu mente cuando piensas acerca de Dios. Es más, he llegado a esta conclusión que más importante de entender quiénes somos es tener la claridad en nuestro corazón de quién es Dios. ¿Sabes por qué? Porque nos transformamos en el Dios que contemplamos. Nos transformamos en aquello que admiramos y aquello que le dedicamos tiempo. ¿Sabes quién es Dios? ¿Realmente sabes quién es Dios? ¿Puedes hacerte esa pregunta? En las Escrituras hay un hombre llamado Juan, el apóstol, un discípulo que conoció a Jesús de una forma como nadie jamás lo había conocido. Juan, dicen las Escrituras, que sabía a qué olían las barbas de Jesús. Juan tuvo la oportunidad de tocar la piel de Jesús. El apóstol Juan tuvo la oportunidad de reposar sobre el pecho de Jesús. Juan sabía cómo se escuchaba el latido de Dios, el latido de Jesús. Imagínate esa imagen: reposar tu cabeza sobre el pecho de Jesucristo y escuchar sus latidos. El libro de San Juan 13:23 dice: y uno de sus discípulos, el cual Juan amaba, estaba recostado al lado de Jesús. La versión de la TLA dice: Juan, el discípulo favorito, estaba sentado a su lado y con la cabeza recostada sobre su pecho. Es la versión de la TLA. Juan, este apóstol, vio a Jesús en diferentes momentos de la historia, a Jesús como nadie lo había visto. Déjame contarte algunos de los momentos. Juan vio enseñar a Jesús a las multitudes con una sabiduría que nadie jamás había escuchado en la tierra. Ese apóstol Juan vio a Jesús sanar a enfermos, sanar a ciegos, sanar a sordos y levantar a los cojos y aún a los paralíticos. El apóstol Juan vio a Jesús liberando a un hombre de legiones de demonios en la región de Gadara. Ese apóstol Juan vio a Jesús también crucificado, clavado en aquella cruz, de pie, mirando a Jesús con un sufrimiento que dicen las Escrituras que nadie había soportado. Varón de dolores. ¿Sabe qué significa eso? Varón de dolores es que no hay un dolor que no soportó. Juan vio también cómo tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en una túnica, lo metieron en una tumba. Ese mismo apóstol Juan también vio cómo Jesús al tercer día quitaba la piedra sobre aquella tumba y resucitaba de entre los muertos. La historia cuenta que Juan iba de lugar en lugar contando las maravillas que había visto y que había vivido. Nadie le había contado estas cosas. Él las había experimentado. Y fue tanta la devoción de Juan que cuando Juan era un anciano se volvió enemigo número 1 de Roma, el perseguidor más fuerte de la iglesia en ese tiempo. Dicen las Escrituras que a Juan lo toman preso estando ya viejo y lo ponen lejos en una isla llamada Patmos. ¿Cuántos me están siguiendo? Si me está siguiendo, digan fuerte amén. Los dormidos digan amén. Eso, siempre hay uno dormido. Denle un fuerte aplauso a Dios si usted está aprendiendo. Es para que se me despierte, porque veo a algunos así. Ahí, en medio de esa isla, lo quisieron exiliar.
callar. Pero lo que Roma no sabía era que para lo que ellos pensaban que era una cárcel, para otros era un portal. Juan en aquella isla tuvo un apocalipsis. Y hace poco yo he venido tratando de estudiar por qué Jesús se le reveló a algunos hombres apasionados en las Escrituras de una forma como a nadie se le habían sido revelado. Fue a aquellos íntimos y cercanos a quienes Él se les reveló de una manera que nadie jamás había visto. Juan tuvo un apocalipsis con Jesús. Lo vio como nunca antes nadie lo había conocido. ¿Quieres saber qué vio Juan? ¿Quieres saber quién es ese Dios? ¿Realmente tú sabes quién es nuestro Dios? Utiliza tu imaginación por un momento. Abre tu entendimiento. No creas en fábulas ni cuentos de Disney. Esta es la realidad del Espíritu Santo y el Dios que tienes dentro de tu corazón. Que alguien diga amén, por favor. Apocalipsis 1:12. Y esto vio Juan. Yo tomo bastante agua, así que tenga paciencia. Apocalipsis 1:12. En la TLA. Cuando me volví a ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros, alguien que parecía ser Jesús, el Hijo del Hombre, vestía una ropa que le llegaba hasta los pies. Y a la altura del pecho llevaba un cinturón de oro. Su cabello era tan blanco como la lana y hasta parecía estar cubierto de nieve. Sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies brillaban como el bronce que se funde en el fuego y luego se pule. Su voz resonaba como enormes y estruendosas cataratas. Otra versión dice aguas, como de muchas aguas, océanos. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada delgada de doble filo. Su cara brillaba como el sol de mediodía. Al verlo, caía a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último y estoy vivo. ¿Cuántos dicen aleluya a eso? Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo poder sobre la muerte. ¿Sabes que nuestro Dios tiene poder? Aplauda fuerte. ¿Sabes que nuestro Dios tiene poder sobre toda enfermedad? ¿Sabes que nuestro Dios tiene poder sobre toda adversidad que estés viviendo hoy? Pero repito, ¿cuál es la imagen que viene a tu mente cuando piensas quién es Dios? Esta visión fue tan difícil de describir para Juan que tuvo que utilizar símbolos y cosas que él conocía en esa época. Es más, cosas que admiraban demasiado por muchos años y cientos de años. En esa época admiraban la creación y la comparaban como dioses. Admiraban al sol, pensaron que en algún momento el sol era un dios, pensaron que el mar era un dios, pensaron que había un dios del trueno. Y Juan, en su imaginación, empieza a contarnos lo que él estaba viendo. Pero creo con seguridad que él no nos estaba transmitiendo una imagen, sino que estaba tratando de describir una pálida sensación del Dios que estaba presentándosele enfrente. En definitiva, era un Dios que no era de este planeta. Era un ser sobrenatural. Un ser que él empieza a describir lo que ve, haciendo un comparativo con aquellas cosas que por cientos de años la gente le temía o admiraba, como el mar, los estruendos de los océanos, la fiereza de un sol embravecido, o tal vez
lo acogedor no, lo atemorizante de un trueno o un rayo. Hay algo interesante en estos símbolos que veo. ¿Has escuchado alguna vez un trueno cerca? ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Has intentado medir la fiereza del sol? Algunos tienen miedo a los océanos. Habla de la fiereza de un fuego ardiente, del sonido de un mar embravecido y de la majestuosidad del brillo del sol. Cuando lo vio, anoté esto, vio a un ser cuya fuerza, escucha esto, poder, belleza y grandeza tan abrumadora, él sentía que ese ser podía matarlo o desintegrarlo. Era tan impresionante esta visión, y el cual pido a que no te confundas con aquellas palabras en el pasado de la iglesia que mal enseñaron el Apocalipsis y hablaron estas escrituras como con temor o miedo, porque el sistema del mundo habla de Apocalipsis y tú bien enseguida piensas que es zombies, enseguida piensas que es muerte, y Apocalipsis es revelación. Apocalipsis en inglés significa revelation. Apocalipsis es quitar el velo sobre algo que estaba escondido. Y este Apocalipsis que estaba teniendo Juan estaba siéndole presentado a Dios como nunca antes nadie lo había visto. Es interesante cómo diferentes hombres que causaron impacto en el corazón de Dios vieron en toda su gloria y esplendor, y con las escrituras hablaron de un Dios como lo representa Juan. Esos hombres fueron Moisés, Ezequiel, Job, Isaías. Ellos vieron a Dios como tú y yo no lo hemos podido ver. Pero Juan esta noche quiere que entiendas esa sensación que él tuvo. Te pregunto algo, ¿alguna vez has estado frente a la naturaleza que te haya dado temor de muerte? Yo sí. Una vez estuve yendo hacia las islas en Cartagena, de esas islas que uno va, y nos regresamos muy tarde, y uno de los lancheros se notaba muy preocupado, y era que había marea alta, y cuando tú te vienes después de las 3 de la tarde, la marea era impresionante. Ese día yo sentí que iba a morir, pero no podía expresarlo porque tenía que mostrarle cobertura a mi familia. El barco era tan impresionante, las olas, y no me estaba mostrando toda su fiereza, pero las olas parecían que nos iban a arropar e iban a tumbar aquella lancha. Una vez, por casualidades de la vida, y no sabíamos, estuvimos en el sector donde se producen los huracanes y tormentas más fuertes en todo el mundo, y no sabíamos, y vivimos una de esas con mi esposa y mis hijos. Estábamos viajando entre Dallas y Oklahoma en una super camioneta gigante, esas que llaman Yukon. Yo pensé que estábamos muy seguros, pero era tan fuerte la lluvia, los truenos y la brisa que no podíamos andar a más de 10 kilómetros porque todos los automóviles estaban abrumados con esa tormenta. Sentí miedo. Y tal vez esta historia pudiéramos entender un poco más de lo que yo he vivido, tal vez tú has vivido leyendo unas escrituras. Esta escena nos recuerda, no sé si tienes una imagen de aquella escena donde los discípulos estaban con Jesús, victoriosos y felices, después de haber alimentado a cientos, entre panes y peces, habían alimentado a las multitudes. Toman una barca y prosiguen hacia la próxima misión en Gadara. De repente, una tormenta vino. Imagina, el sol se va,
La oscuridad viene y empieza una tormenta tan fuerte que asusta a unos pescadores que eran de profesión. Yo no sé si tú entiendes eso, pero asustar a un pescador con el mar tiene que ser bastante difícil. Los apóstoles eran pescadores. Y ante tantos movimientos que amenazaban la vida de los apóstoles, amenazaban los hombres de Dios, Jesús dormía. Es inverosímil y hasta cómico ver cómo los discípulos le reclamaban: ¿vas a dejar que nos muramos? Ahora lo vamos a leer, si lo tienes, el versículo. ¿Vas a dejar que nos muramos? Es cómico que el Salvador de la humanidad, los apóstoles estaban reclamándole acerca de la muerte. Imagínate esta escena: los apóstoles asustados, aterrorizados. La barca se movía de un lado para otro. Dice algunas escrituras que entraba el agua y los arropaba. Y Jesús se levanta. Imagínense esa escena, quitándose sus lagañas, quitándose y despertándose y preguntándole: ¿qué pasa? ¿Tan poca fe tienen? Ahí estaba a punto de ver a Jesús como nunca lo habían visto. Jesús, imagínalo, caminando sobre la punta de ese barco y haciéndole aquella tormenta, aquellos truenos, aquella fiereza del mar. Inmediatamente el sol empieza a salir, la oscuridad se va, aquellas olas gigantes que amenazaban de muerte se calman, y los apóstoles, llenos de temor, dice la escritura, que se fueron lejos de Jesús hacia un lado de la barca y gritaban: ¿quién es ese? Imagínate esa escena. ¿Cómo así que quiénes? Habían dormido con él, habían estado en sus predicaciones, lo habían visto sanar a enfermos, cojos, multiplicar los panes y los peces, mas sin embargo gritan: ¿quién es ese? Que hasta las tormentas le obedecen. Quiero cautivar tu atención, porque ahí ellos sintieron temor y entendieron que en esa barca estaba un ser superior que aquello que por cientos de años ellos creían que era poderoso. El mar, la fiereza de los truenos o la fiereza de una tormenta. Entendieron que en ese barco había un ser superior que era el atormentador de tormentas, que era un ser superior que dominaba el sol, las estrellas, el mar y las tormentas de esta vida. Jesús se le fue presentado como un ser superior. Ese Jesús entendía algo, y es curioso porque Jesús nunca dijo que no le temieran. Él entendía, y esto quiero transmitir. ¿Están conmigo esta noche? Él entendía que cierto temor hacia Él los libraría de los demás temores. ¿Tienes temor hacia Dios? ¿Estás viviendo una vida desenfrenada sin temor a Él? Isaías trató de contarnos la grandeza de nuestro Dios a través de esa revelación. Veamos. Hay algunos versículos que puedes tener de referencia para saber que estamos hablando Biblia. Marcos 4:39 cuenta la historia que acabo de decir. ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? En el nombre de Jesús. Quiero hacerlo largo, corto, para poder ministrar milagros. ¿Cuántos necesitan milagros? Dice lo siguiente. Salmos 29:3 en la TLA.
La voz de nuestro Dios, Dios de la gloria, retumba como el estruendo de los grandes océanos. La voz de nuestro Dios retumba con fuerza. La voz de nuestro Dios retumba con poder. Salmo 104, 32 dice: cuando miras la tierra, ella se pone a temblar. Cuando tocas los cerros, ellas echan humo. Isaías 40, 12 dice: Dios puede medir el océano con la palma de su mano. Puede calcular con los dedos toda la extensión del cielo. Dios es capaz de recoger todo el polvo de la tierra y de pesar en una balanza los cerros y las montañas. ¿Puedes poner una foto de la tierra o un video? Esta es la tierra, el lugar donde vivimos. Y algunos de nosotros tratamos de vivir una vida para ser grandes en ella. Este es un tamaño de la tierra, miren qué majestuoso. ¿Cuántos aman el lugar que escogió Dios para que podamos vivir? Esta es la tierra. Esto dice el Señor acerca de la tierra. Isaías 66, 1. El cielo es mi trono. Estoy tratando de describir una sensación. Esa sensación que tuvo Juan, Isaías y otros apóstoles. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Es impresionante que Dios utilice la voz del profeta Isaías para tratar de preguntar cómo se nos ocurría tratar de encerrar a Dios en un templo hecho por los hombres. Mas sin embargo, las escrituras dicen que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y otras escrituras, Pedro, Juan, dicen que nosotros somos habitación del Señor. Ese Dios que describe Juan, que describe Isaías, desea fervientemente estar contigo. Ese Dios que calma las tormentas, que se ríe de los rayos, que con su soplo calla las constelaciones y los mares, desea estar contigo esta noche. El problema es cuántas veces lo hemos dejado esperando. Cuántas veces no hemos tenido la capacidad y entendimiento, porque el sistema del mundo nos ha puesto un velo para que no veamos a un Dios apocalíptico que gobierna sobre todas las cosas. Es impresionante como el apóstol Juan dice que el Señor se viste, sus ojos son como un sol. Dice la NASA y los científicos que si pudiéramos capturar un segundo la energía que produce el sol, suministraríamos por 1000 años las necesidades energéticas de toda la tierra. Por un segundo. Ahora pudieras poner una imagen de la tierra y el sol en representación de tamaños. Julián Andrés. Lo que te quiero decir esta noche, mira la tierra y mira el sol. Y algunos nos creemos grandes en ese puntico que está ahí. Dile que está a tu lado, deja el engreimiento. ¿Cómo te hace sentir esa foto? Yo voy a ayudarte. Pequeño. Dice la NASA y la ciencia que el Sol es una de las estrellas más pequeñas de la constelación del universo. Quiero mostrarte el tamaño del Sol versus la Canis Majoris. Es 1400 veces más grande que el Sol. Y ese Dios que tienes dice que sus ojos son como un sol radiante. ¿Cómo te hace sentir esta foto? Voy a ayudarte a decirlo esta noche.
pequeño. Pero aún más importante, ¿cómo te hace sentir delante de este Dios tu problema? ¿Es grande o pequeño? Ahora, dice la ciencia y la NASA que nuestra Vía Láctea es una de cientos de millones. Esta foto es tomada por un telescopio que se llama, te lo voy a decir porque estudié esto, bueno, aquí no lo tengo, pero esta foto fue tomada por un telescopio que da vueltas al planeta Tierra. E imagina qué es eso. ¿Sabes qué son esas iluminaciones que hay ahí? Son galaxias. Dicen que hay tantas galaxias como granos de arena en la Tierra. Son incontables las galaxias que hay. Y una de esas galaxias estamos viviendo tú y yo, frente a un sol gigante, frente a un planeta Tierra gigante. ¿Cómo te hace sentir eso? Lo que quiero traer a tu mente es que tienes un Dios grande y más grande que esa enfermedad y que ese problema. La Biblia dice, Salmo 147:4, Él cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre. Qué grande es nuestro Señor. Su poder absoluto, su comprensión supera todo entendimiento. Hay más de 200 galaxias alrededor de nosotros. Ahí mostramos la foto estructural del universo. Ahora, ¿qué hay detrás de esta descripción? Aquí vamos a aterrizar todo. ¿Qué mensaje nos quiere dejar este Dios apocalíptico? Detrás de tanta grandeza y tanta majestuosidad. Bueno, la historia de la Biblia cuenta en una historia desesperada de un Dios sobrenatural que se viste del sol, que su voz son los océanos y los truenos y las tormentas más grandes. Una historia desesperada de reconciliar a los hijos con los padres y el padre con los hijos. Ese Dios del universo quiere que estemos cerca. Y entregó toda su vida en una cruz para que tú y yo más nunca le demos grandeza a nuestro problema o a nuestras enfermedades y entendamos que nos ama tanto que vino a esta tierra en forma humana. El Verbo se hizo carne para traer vida eterna para ti y para mí. Y dice la Escritura que el cielo se puede traer a la tierra con sed. ¿Cuántos tienen sed esta noche? Dicen las Escrituras que si lo anhelamos y lo contemplamos de su plenitud, tomamos todos. ¿Quieres saber cómo suena ese amor? Vagamente saqué un sonido, si lo puedes poner. ¿Quieres saber cómo suena ese amor? Si lo tienes, lo colocas. Suena de unos martillos fuertes clavando a nuestro Jesús en la cruz del Calvario. Un sonido tan fuerte, ese no es, eso es como un tambor. Sonido de martillo, no me dañe la prédica. Es tan fuerte ese sonido. Imagínatelo clavado. El Dios de las megagalaxias vino a esta tierra por ti y por mí. Padre, enséñanos a verte como el Dios grande que eres en nosotros. Ahora te pido que quites el velo de nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Pon ahora tu problema, tu milagro, enfrente de aquel que sus ojos son como llamas de fuego. El Cristo de gloria. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros.
¿Qué quería decirnos nuestro Dios? Hey, yo no soy un diosito. Yo soy el creador de todas las cosas. Yo soy la mente suprema. Yo soy aquel que es más temible que todas las estrellas juntas. Yo doy una orden con mi boca y creo todas las galaxias. Hola, te habla Iván Delgado. Quiero darte gracias por haber llegado hasta el final de esta palabra que estoy seguro te bendijo. Quiero pedirte que, número uno, te suscribas a nuestro canal para que pueda llegarte todo el contenido de fe que Dios nos está permitiendo entregarte. Número dos, quiero que lo compartas con alguien de tu familia, algún amigo que quieran bendecir. Y número tres, si ha sido de bendición, quiero que nos ayudes a seguir expandiendo esta palabra hasta lo último de la tierra. Puedas escanear el código que aparece aquí debajo en pantalla y puedas dar una ofrenda con el propósito de seguir financiando esta palabra sin límites, para que miles sigan siendo bendecidos, tal como dijo Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mil bendiciones y que coseches al 100 por 1.